Veamos qué nos dice Novak Djokovic. Existe una fuerza que no viene solo de la capacidad física, sino de tu yo mental y emocional. Él cree que la batalla más dura se realiza dentro de nosotros mismos que fuera de nosotros. Novak Djokovic. Tip número 1. Lo más importante para él es la actitud positiva y creativa. ¿Qué quiere decir esto? Para él, que tenemos que tener una actitud siempre positiva, es decir, pensar en que podemos lograrlo. Obviamente con una preparación física, estratégica y técnica. Sin embargo, la actitud constante para creer lograrlo es importantísima. Actitud positiva siempre y a la vez creativa. Porque hemos hablado de muchos jugadores que coinciden que la actitud tiene que ser positiva. Quiere decir que tenemos que creer que podemos lograrlo, a pesar de las dificultades, de los momentos difíciles en pleno partido. En este caso, Novak nos dice que también hay que ser creativos. Y la creatividad solamente aparece cuando uno está sereno. ¿Qué es la capacidad creativa? Es una capacidad que el ser humano tiene para resolver problemas, para encontrar alternativas. Cuando ya no funciona una estrategia, podemos cambiarla por otra y por otra. Pero para poder hacer una real y eficaz evaluación y hacer este cambio de estrategia e inventar otra estrategia mucho más eficiente, tenemos que mantener la calma, la serenidad. De mantenerse sereno, casi como una frialdad en los momentos importantes. Vamos a ver qué es lo que él practica, qué técnicas él practica. El objetivo para él es ganar el campeonato. Es decir, él está claro que si él entra a jugar un campeonato es porque quiere campeonar. Aunque no crean, no todas las personas que entran a un campeonato están con ese objetivo. ¿Por qué? Porque no confían en sí mismas o de repente porque están todavía preparándose para objetivos menores. Pero está bien, no está mal del todo. Uno tiene que ser realista y ponerse metas. De repente este campeonato que viene voy a estar entre los 32, entre los 16, entre los 8 y así. Pero ponerse metas altas. Recuerdo que en una entrevista dice que su padre escucha de su hijo que le dice que su meta era estar entre los 20. Y su padre fue muy duro al decirle que ya estaba preparado y está en la capacidad de pensar que él puede estar en el número 1, es decir, ganar el campeonato. Y ahí inmediatamente él cambió de querer estar entre los 20 a querer campeonar. Y desde ahí él entra a jugar pensando que va a campeonar. Cuando uno ya tiene esa meta tan fuerte, obviamente va a hacer que nosotros seamos responsables de nuestra preparación. Si yo quiero una meta tan alta, me obliga a mí mismo a tener responsabilidad, compromiso con mi entrenamiento, con mi preparación previa. Así que a ponerse metas altas, subir cada vez más nuestros estándares, siempre querer más, estar concentrado en el presente, es decir, en el punto que se está jugando y máximo en el siguiente punto. Pero de ahí no más. La estrategia ya la hizo antes y la va siguiendo, pero la concentración está en los puntos presentes o el que viene a continuación. Su enfoque está en esos puntos. Quinto tip. Él dice que todos los días, pero así, todos los días, él tiene que dominar la presión.
La presión que uno mismo ejerce sobre sí mismo, autopresión, de querer ganar siempre, de repente qué pasaría si no gano, de tener una expectativa siempre alta pero con presión, es decir, con una consecuencia negativa. Él tiene que manejar eso todos los días, está consciente de que sin darse cuenta, él puede estar presionándose a sí mismo. Y no solamente la presión de uno mismo, sino la presión del público, de sus fans, de sus seguidores. Porque también hay una expectativa que tiene el público de Novak Djokovic. Igualmente estoy seguro que cada uno de nosotros cuando jugamos un partido, a veces nos queremos presionar uno mismo. Y a veces sentimos un poco la presión de los familiares que nos acompañan, o las amistades, o miembros de nuestro equipo, del mismo club. Lo que nos dice Novak Djokovic es que él tiene que trabajar todos los días para estar pendiente de no engañarse y estar presionándose a sí mismo o dejándose presionar por el público, por los que piensan que debería ganar siempre, etc. Entonces hay una diferencia en ponerse una meta alta y todos los días estar presionándose pensando que uno va a tener una consecuencia negativa. Así que una cosa es tener expectativa, tener un plan, y otra cosa es simplemente presionarnos. Cuando empezamos a pensar que si no lo logramos va a haber una consecuencia muy negativa, terrible. Y es lo que él evita, pero su consejo es que todos los días, porque a medida que uno empieza a ganar más, entonces el público también espera más de uno mismo. Por ejemplo, él dice que básico para él son sus rutinas. Iniciar bien el día. Es un consejo que le da directo, porque él es mucho de dar consejos, de orientar. Entonces, iniciar bien el día es uno de sus consejos. Ni bien abre los ojos con una actitud positiva, no simplemente automatizada, sino amaneció y con actitud positiva de que va a ser un buen día. Iniciar bien el día es una clave que él muestra en todas sus entrevistas, con una actitud positiva de que va a ser un buen día. Él también señala que después hay que respetar mucho las rutinas que cada uno tiene. Recuerdan que hemos hablado en algún momento acerca de las rutinas. Es decir, nosotros planificamos y después seguimos esa rutina. Cuando estamos desmotivados, la rutina nos ayuda, es decir, nos salva. Tenemos que seguir haciéndolo por compromiso, por responsabilidad. Y ya la motivación aparece luego, nos acompaña después. Entonces, iniciar bien el día, respetar nuestras rutinas diarias, la preparación, porque para él la preparación es importantísima, especialmente la física, y la recuperación. Es decir, después de jugar un partido, él también tiene que someterse a todo un plan de recuperación. Para eso él siempre tiene pues sus entrenadores, su coach, un acupunturista, su coach deportivo, etc. Pero se preocupa mucho para recuperarse también. Todo esto lo englobamos entonces en estar en una burbuja concentrado en su presente. No está pensando en el público, no está pensando en otras cosas, sino en estos puntos que te acabo de señalar. Tip número 6. Llevar una vida equilibrada. A través del tiempo, creo que todos los jugadores, y en especial también él ha descubierto que el tener una vida cada vez más equilibrada colabora con su rendimiento de excelencia. Algunos pensarían de repente que si me aboco toda mi energía y todo, dejo de estudiar, dejo de trabajar, dejo de hacer todo, solamente me enfoco en el deporte, me va a ayudar. Pero la mayoría de jugadores de gran capacidad, de rendimiento, de excelencia deportiva, señalan que es todo lo contrario. Hay tiempo para todo. Para el estudio, para el trabajo, para la novia, para la pareja, para los hijos, porque Novak ya tiene hijos, tiene 2 hijos me parece. Y él señala eso, que ha ido aprendiendo de que una vida equilibrada lo ayuda. ¿Por qué?
Se deja entrever que él dice que como ya tiene otras cosas también importantes en su vida, por ejemplo su familia y sus 2 hijos, él se repite y se mete en la cabeza de que ya él no está obligado a jugar. Porque si solamente fuera su única actividad y que esa actividad le permite sentirse bien, excelente y su autoestima se basa en ella, ¿qué pasaría si pierde y no llega a lograr los objetivos? Va a ser una presión. Pero él ya, él inclusive lo dice en algunas entrevistas, que él podría dejar de jugar ya. No se siente obligado a jugar. Ahora, sí se ha propuesto metas, objetivos a lograr. Romper este récord de repente, seguir jugando hasta donde le permita las condiciones físicas, etc. Sin embargo, como verán, la vida equilibrada termina diciéndonos a nosotros mismos que, si bien es cierto, es importante el deporte y lograr nuestros éxitos, tampoco es terrible porque tengo otras actividades que también me producen placer, me producen satisfacción personal. Ese sentimiento de autorrealización no solamente depende de mis logros deportivos. Y eso quita la presión a uno mismo como deportista. Entonces la vida equilibrada realmente es un consejo que lo dan los grandes deportistas. Tip número 7. Él practica yoga, meditación y después vamos a ver la respiración. También se preocupa mucho por la dieta. Es uno de los que más está pendiente de la dieta, es decir, de cómo mejorar la nutrición. Aparentemente tuvo un diagnóstico de alergia al gluten y al momento dejó de consumir el gluten. Y recuerden que hay comidas que casi no todas, pero la mayoría tienen algo de gluten. Entonces tuvo que hacer un cambio realmente para poder mejorar. Y obviamente hasta bajó de peso, pero en realidad él tiene una preparación física óptima. Porque él bajó de peso y todos creyeron que tenía una enfermedad y era al contrario, estaba mucho más fuerte. Pero con más resistencia, más fortaleza y con un peso menor. Se preocupa mucho entonces por su nutrición, por el yoga, que es una disciplina que te mantiene en el presente, con respiración, con una serie de estiramientos, de posturas, que empieza a darte flexibilidad. Pero también empieza a concentrarte en el presente. Entonces es una actividad muy buena para poder enfocarse. Y también practica la meditación. Una meditación que no la llama una meditación mística, sino es un momento donde él deja de pensar o controla sus pensamientos. Ustedes saben que nosotros tenemos muchos pensamientos, miles de pensamientos en el día, pero no los controlamos muchas veces. Ellos nos controlan a nosotros. Así que a través de esta técnica de meditación, hay momentos de una media hora, uno pone su mente, vamos a decir, enfocada en otra cosa, en uno mismo, en cómo se siente. Deja de pensar todo eso, deja que fluyan los pensamientos y solamente está en el presente. ¿De qué manera le sirve estas técnicas? Es como la respiración. Le permite estar reconociendo cuáles son sus emociones, sus estados emocionales y su estado físico inclusive. Como estás más concentrado en ti mismo y nada en el exterior, puedes darte cuenta si hay una pequeña tensión aquí, una contractura allá, y entonces gestionas mejor tu capacidad de estar observándote a ti mismo, a ti misma. Tip número 8. Respiración. Para él la respiración es tal vez la cosa más importante. Dicho sea de paso, el yoga se hace con respiración, la meditación con respiración, así que hablemos de la respiración. La respiración, si se ponen a pensar, es una de las funciones más importantes que tiene el ser humano. Gracias a la respiración podemos obtener oxígeno y ese oxígeno es la energía que necesitan nuestras células. Es literal la vida que entra en nosotros y se queda, el oxígeno.
Entonces, la respiración es muy importante. Y él ha descubierto algo que en algún momento te mencioné, que hay ritmos que se entrena en un coaching deportivo, en un proceso de psicología deportiva. Hay ritmos de respiración. El 4-7-8, que es para mantener la ansiedad regulada, con una respiración diafragmática. 4 inspiraciones, aguanto la respiración 7 y exhalo contando hasta 8. Ese es un ritmo, pero hay otros ritmos que te permiten provocar estados diferentes. Y si tú lo practicas diariamente, entonces puedes desarrollar y hacer que tu cuerpo funcione de acuerdo a esos ritmos. Por ejemplo, él dice que practica la respiración de un tipo de ritmo para la serenidad. Ya saben que cuando la persona está serena, tiene mejor creatividad, es decir, puede hacer cambios, puede permitirse leer mejor lo que está sucediendo en el partido. Así que la serenidad, gracias a la respiración con un ritmo particular. Número 9. Visualización. Para él es importantísimo la visualización, es decir, visualiza él que ya ganó el torneo, el campeonato al que está jugando. Él se ve con el trofeo. Él cree un poco, ahí sí viene la parte un poco de creencias, en la ley de la atracción. Él cree eso. Es decir, lo que tú te propones, te imaginas y tú lo vives en tu mente, ayuda, colabora a que se logre, a que se dé. No es de todas maneras causa-efecto, ¿no? No es que si tú piensas que me gano la tinca, te la ganas. Y menos si no has comprado el ticket. No, es simplemente que elevas la probabilidad de que ocurra aquello que estás visualizando. Por lo tanto, es una manera de atraer. Es la ley de atracción, pero no la ley de obtenerlo. Es la ley de atraer, nada más. Y es lógico, porque lo que tú piensas es lo que tú sientes y estás construyendo una realidad que de manera inconsciente tú vas a después actuar hacia ella. Es como si tú te estuvieras autoprogramando, poniéndote una meta que deseas, que te motiva, y eso hace que tu cuerpo se confunda y cree que ya lo tiene. Y por lo tanto activa tus capacidades. Tip número 10. Respeta al rival. Él dice que él ha tomado conciencia, gracias obviamente al estar en el presente, de que sus rivales también están con la misma meta que él. Pasan el mismo proceso de preparación física, psicológica, las mismas dificultades. Así que por ello, si bien es cierto, en la cancha es un rival, también los entiende, los comprende y por lo tanto respeta al rival. Después me parece que del año 2000, él estuvo con asesoría psicológica intensiva, porque sí tenía esos abruptos de irritabilidad, aunque no tanto con el público, pero sí, o con su rival, pero sí él mismo todavía no gestionaba bien sus emociones. Y gracias al coaching deportivo, a un psicólogo deportivo, pudo manejar sus emociones en el 2000 y de ahí en adelante estuvo mejor. Y ahí saca entonces este tip, ¿no? Ya él tiene que respetar al rival, entenderlo. Es más, lo alaba. Tiene la capacidad, la humildad de alabar a sus rivales cuando juegan bien. Porque reconoce que también está como él, con sus expectativas, con sus sueños, y eso le da el respeto, humildad. Y ahora te daré un tip extra, una información. Él dice que siguió muchos modelos. Siempre he hablado contigo acerca del modelar a jugadores exitosos, personas que pueden ser nuestro modelo en alguna manera. Porque nosotros podemos copiar, modelar algunas formas de pensar, de actuar y amoldarlas a nuestra personalidad, pero de una manera consciente. Él admiraba mucho y admira a Michael Jordan.
para mí el mejor exponente del básquet y para mí tal vez uno de los mejores deportistas de toda la historia, en todos los deportes. Es muy probable que próximamente hablemos de los 10 tips también de Michael Jordan, por la fuerza mental que tenía. Y también modeló, admiraba a Pete Sampras y también a Agassi. Y hay un tip que te voy a dar sobre esto porque él señala algo que aparentemente puede ser gracioso, pero no es tan gracioso. Él veía a Agassi como usaba ropa de diferente color. Es uno de los jugadores que rompió un poco el estereotipo de jugar de blanco. Jugaba con shorts verdes, rosados, etc. Y él admiraba esa vestimenta. Y él también, Novak Djokovic, dice que la vestimenta es muy importante para él. ¿Por qué? Porque él dice que si se ve bien, es decir, se siente él bien, como se viste en la cancha, es una manera de respetar la actividad que está realizando. Y él cree que el sentirse bien, lucir bien, no es un ego, sino va a influir también en su bienestar y va en su psicología.